Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, me alegra. Bueno, Mateo, pues vamos a arrancar de una vez, ¿cierto? Bueno, no sé, ¿alguna inquietud, dudas? ¿Nada? No, le iba a preguntar, era por el examen, cómo le fue la cosa ahí. No, todavía no lo he terminado de calificar. No, Ah, ya que ya. dentro de mañana o el día del mismo miércoles te lo mando. ¿Listo? Ah, listo, profe. Que he Bueno, tenido gracias. mucha carga y No, claro. materias nuevas, impresionante. Sí, sí. No, pero a ver, de aquí en mañana o más tarde el miércoles te lo mando, ¿listo? Ah, bueno, señor. Bueno, voy a desactivar mi cámara para que empecemos entonces. Bueno, la idea era continuar con lo de la clase pasada, que habíamos quedado aquí en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerda? Sí, señora, sí. La Guerra Exacto, Mundial. exacto. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver este video y hacemos unas tres preguntitas de listo, Mateo. Listo, profe. Oye, pero ahí nos escucha el video. Ahí nos está escuchando. Me dice si no lo escucha, listo, lo volveré a repetir. Listo. El 1 de septiembre ¿Ahí de sí? No, ahí 1939, quedó full. Ahí sí se escucha. Listo, a ver. Listo. Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo, y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea.
a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador.
Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: "Nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del Eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del Eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó, y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente, y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados.
La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Bueno, Mateo, entonces vamos a mirar unas preguntitas de aquí. Entonces, vamos a ver si pusiste descuidado el video. Y dice, ¿cuál fue uno de los eventos que llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial según el video? El ascenso de Hitler y el nazismo, la invasión de Polonia por parte de Alemania y la declaración de guerra de Francia. Espérate, es que no veo aquí. Inglaterra. Inglaterra, Alemania.
¿Cuál crees que es? Yo digo que fue básicamente el ascenso de Hitler, porque él fue el que violó el Tratado de Versalles, Vamos a ver. todo el video. Bueno, la invasión de Polonia por parte de Alemania, ahí donde empezó la guerra. Se destaca que la invasión de Polonia por parte de Alemania fue uno de los eventos que desencadenó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las opciones ahí se describen eventos que ocurrieron antes o después del inicio de la guerra, pero no fueron el evento desencadenante, ¿sí? Bueno, otra pregunta, vamos a ver. Vamos a darle un minutico. ¿Cuál fue una de las acciones militares que marcó el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial según el video? La operación de Barbarroja, el desembarco de Normandía y el ataque de Pearl Harbor. Bueno, Mateo, ¿cuál crees? ¿La A, la B o la C? Pues la C. La C. Vamos a ver. Correcto. El ataque de Pearl Harbor fue una de las acciones militares que marcó el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Las opciones A y B describen eventos relacionados con el frente europeo, no con el frente del Pacífico. Muy bien. Bueno, vamos a ver la otra. Dice, ¿cuál fue uno de los resultados directos del uso de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial según el video? La rendición incondicional de Alemania, el inicio de la Guerra Fría y la redención de Japón y el fin de la guerra en Asia. Vamos a dar un minutito. Ah, bueno, listo. Bueno, hágale pues. Bueno, Mateo, ¿cuál crees que es? La C. La C, vamos a ver. Correcto. Uno de los resultados directos del uso de las bombas atómicas fue la redención de Japón y el fin de la guerra en Asia. Las opciones A y B describen eventos posteriores al uso de las bombas atómicas y no están directamente relacionadas con este acontecimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la Segunda Guerra Mundial, Mateo? De acuerdo al video, dice, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 45 superó en magnitud y gravedad a la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918. O sea, pues usted vio en el video que fue donde hubo más muertes, ¿sí? En todas las partes y se fue hasta casi a Asia, medio Asia, África, Estados Unidos. O sea, se involucraron más Que países en tuvo este evento, mayor correcto. impacto en el mundo y también porque habían como
estaba Estados Unidos como más avanzado en armamento que los otros, pues. Correcto. Sí, porque recuerde que cuando vimos en la clase pasada, Estados Unidos no había participado en la Primera Guerra y era la que le daba suministros a la guerra Estados Unidos, entonces lo fortaleció económicamente, lógico, y ahí fue, y ya como después de la Primera Guerra Mundial, digámoslo así, pues Europa estaba muy débil y estaba en ese proceso. Mire la diferencia entre 1918 que terminó y mire 1939, o sea, casi 21 años, ¿cierto? Entonces es muy difícil recuperarse en tanto tiempo, en tan poco tiempo, ¿sí? En cambio Estados Unidos sí tenía más tiempo, ¿sí? Él solo Y pues vendía las armas, nunca participaba en batalla, entonces, claro. y la otra es que nunca fue tocado Estados Unidos en sí, solamente la isla de Hawái, ¿sí? Ajá. En cambio, los otros países fueron tocados por la guerra, menos España en Europa y pues parte de Rusia o la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Entonces respondió a intereses políticos y militares, otra vez políticos y militares de Alemania, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Recuerde que Alemania pues estaba ofendida con el Tratado de Versalles por haber perdido la Primera Guerra Mundial, entonces se necesitaba un líder, en donde empezó el líder Hitler a tomar las riendas de esta Alemania, ¿sí? Donde tomó las riendas desde el partido trabajador y se volvió el partido nazi. Partido nazi. Correcto. Humillación del Tratado de Versalles generó resentimiento en Alemania hacia las potencias vencedoras. Bueno, lo que estaba contando. Eventos que entre guerras en 1918 y 39 condujeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Gran Depresión en 1929. La caída de la bolsa de Nueva York, que produce una crisis financiera mundial, afectó en mayor medida a Alemania, país que debía pagar los estragos de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que cuando hay guerra o algún tipo de conflicto a nivel mundial, siempre las bolsas, sea Nueva York, la de Inglaterra, la de Londres, si todas estas bolsas son afectadas económicamente, afectan a todo el mundo. Exacto. Y pues lo que es la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres son las Las más principales, sí. fuertes a nivel y junto con la de Japón. Pero estamos hablando en este tiempo, en 1929, que Nueva York era la más fuerte junto con Londres, ¿sí? La llegada de Adolfo Hitler al poder alemán, auspiciado por el Partido Nacional Socialista, o sea, el Partido de los Trabajadores, llega democráticamente al poder alemán. Desde su llegada desecha las condiciones del Tratado de Versalles e inicia el rearme del país. Bueno, ya lo dijimos. ¿Sí? ¿Qué alianzas alemanas hubieron? Pues estaba la de Japón, Italia, bajo un acuerdo de apoyo mutuo en caso de guerra. La segunda alianza se produjo con la Unión Soviética, pero recuerde que fue no agresión, ¿sí? Pero después Hitler violó este tratado y trató eh, de tomarse a la Unión Soviética, en especial a llegar a Moscú, pero más de todo fue la región donde está el petróleo, Stanley, ¿sí? Que es el mismo Sí, nombre el nombre del militar es el dictador, ese, sí. ¿Cómo que llama? exacto. Sí, Stanley se llamaba así. Stanley, sí. Ajá, Eso. correcto. Era todo, mire lo que hemos Porque hablado y ahí vamos falta varias veces también, en clase, el petróleo, que es una de las fuentes que más se pelea a la gente. sí. Pero ahí también falta que él supuestamente estaba también con Francia, pero eso luego Ajá. Sí, de volvió, cierta correcto, parte sale. correcto, sí, sí, así es. Bueno, entonces continuemos. Entonces sigamos acá. Entonces, sí, la Gran Depresión de 1929 profundizó el resentimiento de los alemanes debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que participaron numerosas naciones, lo que hablábamos.
Si hay crisis económica a nivel mundial de una guerra, lógico que va a afectar de aquí en adelante hasta que haya un buen fortalecimiento económico, pero imagínense Alemania, pobre, caída, ¿sí? Pagando los estragos y más eh, la parte de la Gran Depresión económica. ¿Cómo, Mateo? Que el bloqueo económico que le hizo Estados Unidos con el tratado, ellos lo Exacto, bloquearon para que nadie les diera pues esas ayudas para ellos volver a construir el país. exacto, muy bien. Entonces, Hitler, tras su llegada a la Cancillería alemana, utilizó este resentimiento en su discurso y promovió el rearme militar para ganar ventaja sobre las otras potencias. Bueno, las alianzas de Alemania fueron estratégicas, una proporciona apoyo político y militar adicional, otra es político y militar, ¿sí ves? Y otra aseguró la seguridad del frente oriental, permitiendo concentrar esfuerzos militares en el frente occidental. Entonces hemos dicho político y militar. Y si tenemos tecnología, conocimiento y todo, pues se puede, mire que Estados Unidos, que Alemania utilizó armas químicas y biológicas en este proceso y trataban de ser superhumanos, super Sí, soldados. sí, Ahí donde nació el concepto del super soldado. Fue Alemania con sus científicos que querían hacer que un hombre resistiera al frío, al calor, ¿sí? Al cansancio, todas estas cosas, ¿sí? ajá. Bueno, el ataque a Polonia por parte de Alemania fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, precedido por la anexión de Austria. Hitler utilizó el territorio polaco para establecer campos de concentración judíos después de la persecución perpetrada por el partido nazi contra esta población y pues también digámoslo así, otras razas, ¿sí? Los de piel oscura, ¿sí? Y de otras razas también estuvieron ahí, pero el mayor esfuerzo fue contra los judíos, ¿sí? Los judíos, sí. Que Ellos ellos les quitaron creían toda que la fortuna a los judíos, sí. exacto, porque ellos decían que la superraza, la raza alemana, eran blancos, altos, ¿sí? Querían implementar que el mundo fuera así, ¿sí? Y que todos Entonces, fueran así, monos, con ojos azules. exacto, Era como as- el humano perfecto para ellos, sí. exacto. Eso es lo que quería, entonces, lógico. Entonces, las personas diferentes de este tipo de pensamiento, pues los metían a estos campos de concentración, ¿listo? Gran Depresión de 1920 profundizó el resentimiento del alemán tras la Primera Guerra. Bueno, llegada de Hitler al poder, discurso centrado en el resentimiento, rearme militar para obtener ventaja, alianza estratégica, apoyo político militar, evitación de ataques desde el frente oriental. Bueno, esto es como un resumen aquí, ¿sí? De la guerra, sí. Bueno, entonces, la ventaja militar que había logrado Alemania en los años previos a la guerra le facilitó dominar el continente. Incluso llegó a controlar gran parte del territorio francés. Sin embargo, la posición aislada de Inglaterra generó que los enfrentamientos con esta fueran constantes, más no de avances importantes. Recuerde que pues, Inglaterra es una isla y era más difícil invadirla por tierra, porque pues tenían que llegar los soldados vía marítima, ¿sí? Entonces había ese choque ahí, pues hicieron ataques aéreos, pero también Inglaterra, pues por ser potencia en esos tiempos, también tenía su armamento, ¿sí? Y Entonces, tenía su ejército, no se pues, pudieron posesionar claro, en sí fortalecido. exacto, no se pudieron posesionar de Inglaterra, ¿sí? Atacaron, sí, ciudades y todo, pero no se pudieron posicionar en sí de Inglaterra, ¿sí? La persecución y muerte de la población judía y de otras minorías por parte de la Alemania nazi, otras minorías, lo que te decía, otras razas, toma el nombre de Holocausto, un periodo de la historia de la humanidad que muestra su peor faceta, ¿sí?
Los avances tecnológicos militares facilitaban el desarrollo de nuevo armamento, como la bomba atómica, la cual dificulta calcular el verdadero resultado humano del enfrentamiento. Ahí es donde nace la bomba atómica, ¿sí? Durante los primeros años la posición estadounidense es neutral, siempre ha sido neutral, ¿sí vio? En la Primera como en la Segunda Guerra. Recuerda que Estados Unidos eh, siempre es facilitador de armamento y de todo, y se van haciendo ricos con este facilitando armamento, ¿sí? Si has Ya, ya, visto la historia, lo que siempre, básicamente pasó fue que le tocaban esas islas y eso fue lo que los enfureció y les metió de una a la guerra por eso, y no, ajá, ellos no hubieran metido en ese conflicto. exacto. Estados Unidos es así. Ellos son generadores de la misma violencia y van en contra y hacen tratados, pero hacen lo contrario. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, más adelante, después Listo. de la Guerra Fría, ¿sí? Vamos a ver eso. Entonces, durante los primeros años de esta cambia en 1941, luego del ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. La declaración de guerra hacia Japón conlleva a declarar la guerra a Alemania, ¿sí? Recuerde que pues Alemania, eh, Italia y Japón aliados, ¿cierto? Un bloque, sí. Uh-huh. En 1941, Hitler rompe el acuerdo de no agresión con la Unión Soviética al intentar atacar sin éxito a Moscú. En consecuencia, los soviéticos le declaran la guerra y Alemania se ve obligada a abrir un frente de batalla en la zona oriental del territorio. Eso lo hemos comentado ya. Entonces, ingreso de Estados Unidos y la Unión Soviética debilitó a Alemania, ¿sí? Obligando a duplicar el esfuerzo militar. Entonces, Estados Unidos y Unión Soviética pues al ver que la Unión Soviética rompió un tratado y querían obligarla a ser posesionada por Alemania, entonces ellos también tienen que atacar. Y pues Estados Unidos por la otra parte, por la parte occidental y la Unión Soviética por la parte oriental, entonces es lógico, hay un contraataque por toda parte. En la occidental ten presente que está en la unión de todos de los países que están en contra de Alemania, ¿sí? Los países aliados. Y por la parte de la Unión Soviética también va a haber unión de varios países, ¿sí? Para atacar también a la Alemania, ¿sí? Claves para la derrota alemana: desembarco de Normandía, recuperación de Francia, batalla de Stalingrado, mira ahí está, contra la Unión Soviética, ¿sí? Que es donde está la región de petróleo, ¿sí? Sí, ahí es donde está Llegada todo. del ejército soviético a la capital alemana lleva a Hitler a suicidarse en su búnker, marcando el fin de la guerra en Europa. Pero termina en sí cuando combaten en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón con las La bombas bomba atómicas. nuclear que dio ya la terminada de todo eso. Exacto, que fue en agosto de 1945 con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. Muy bien. Entonces, la finalización de la guerra generó conferencia en Potsdam. Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan administrar a Alemania para prevenir futuras guerras, resultando en su división en 4 zonas de ocupación. Ahí es donde nace la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Era con el fin de que no volviera Alemania a fortalecerse como en la Primera Guerra, ahora en la Segunda volvió otra vez a Alemania. Entonces, esa división la hicieron con ese fin, para debilitar a la Alemania, que no volviera a hacer esto, ¿cierto? Ajá. Creación de las Naciones Unidas como plataforma para resolver pacíficamente las diferencias entre naciones, con el mandato de promover la paz y la seguridad internacional. Reconfiguración del orden internacional en un mundo bipolar, con Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias dominantes de igual poder relativo, ¿sí? Entonces, entre los elementos geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial se pueden identificar las alianzas. Ya lo hemos hablado,
que las alianzas son muy importantes en la parte geopolítica, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces mira que Alemania tuvo sus importantes elementos, especialmente la acordada con la Unión Soviética. El acuerdo de no agresión le garantizó a Hitler la contención de los soviéticos y poder centrar sus esfuerzos, pero el hombre pecó con eso, es violar los tratados. ¿Sí? Cambió el tratado y entonces, claro, lo hicieron la crucijada, lo jodieron. Correcto. Sí, Y pues el ataque de Alemania por parte a Polonia generó esta, esta guerra, ¿sí? de la guerra. Y pues se genera una reconfiguración del orden internacional, pues surgen dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿listo? Bueno, vamos a mirar ahorita la Guerra Fría. ¿Qué pasó con la Guerra Fría? Recuerda que la Guerra Fría nace después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el video, voy a pausar mi micrófono y ahorita hacemos otras preguntitas, ¿listo? Listo, profe. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong
Se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Bueno, Mateo, entonces vamos a continuar. Sí, entonces ahí está en el video pues explicando lo de la Guerra Fría, ¿listo? Bueno, entonces digamos lo siguiente. La primera pregunta. ¿Cuál fue una de las consecuencias directas de la expansión del comunismo según el video? La creación de la OTAN, el lanzamiento del Plan Marshall y la formación del Pacto de Varsovia. Vamos a dar un minutico, ¿listo?
Bueno, Mateo, ¿cuál crees? Yo digo, profe, que la creación de la OTAN. Vamos a ver. Ojo, el formación del Pacto de Varsovia. Se menciona que la expansión del comunismo llevó a la creación del Pacto de Varsovia como respuesta del bloque comunista. Recuerde que el Pacto de Varsovia fue el pacto que fue posterior al Pacto de Versalles, ¿sí? Que ya pues dijimos que ahí donde sepultó lo de la Alemania y quedó dividida entre cuatro, pero pues realmente fueron dos, una oriental y otra occidental. La occidental, el capitalismo, ¿sí? Donde está Alemania, Estados Unidos, ¿sí? Y la otra Francia, la está. y la otra la Unión Soviética, ¿sí? Exacto. Y A y B describen acciones tomadas por Estados Unidos y sus aliados en respuesta al comunismo, pero no son directamente consecuencias de la expansión comunista. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál fue uno de los eventos que marcó el punto más tenso de la Guerra Fría, según el video? ¿La construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles de Cuba o el desmoronamiento del comunismo? Vamos a dar un minutico y me da un chancecito y ya me ha tomado un remedio. Sí, Listo, bueno. profe. Vale, pues piensa un momentito y ya vuelvo. Bueno, Mateo, ¿cuál crees que es? Pues, profe, el más así tenso fue la B, Vamos a ver. la crisis de los misiles. Ajá, correcto. Según el video, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue el momento más tenso de la Guerra Fría. Ahí se describen eventos relacionados con el final de la Guerra Fría, pero no representan el punto más tenso, ¿sí? Entre la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, tercera pregunta, dice así. ¿Qué factor contribuyó al desmoronamiento del comunismo según el video? Reformas políticas y económicas lideradas por Reagan y Thatcher, Margaret Thatcher, la construcción del muro de Berlín en 1961 o la formación de la OTAN como alianza militar. Vamos a un minutico, ¿listo? Listo.
Listo, Mateo, ¿cuál crees que es A, B, C? A ver, dice, ¿cuánto estudió el gobernamiento? ¿Cuál? A la caída del comunismo, ¿no? Ah, bueno, vamos a ver. Sí. Ah, ¿la C? No, estoy pensando que es la B, sino que dice la construcción del muro. Pero en sí cuando cayó el muro es que ya como tal el comunismo cayó, pues según lo del video, ¿no? Pero no sé por qué dices que la construcción del muro, pero no tendría Al sentido. desmoramiento, ¿sí? Vamos a ver. ¿Ustedes piensas cuál, la A, la B o la C? No, pues la B, la B. La A. Reformas políticas y económicas lideradas por Reagan y Thatcher, ¿sí? Margaret Thatcher. Recuerde que, pues, cuando quedó presidente, Ronald Reagan y Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra fortalecieron el capitalismo a nivel de Europa y a nivel internacional, debilitando que las políticas de la Unión Soviética. Exacto, donde la misma Unión Soviética ya dejó de ser unión para volverse capitalista. Si usted ve, mire que el presidente fue Mikhail Gorbachev, véalo acá está, se destaca por las reformas políticas y económicas iniciadas por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, debilitaron su control sobre el bloque comunista, lo que contribuyó al desmoramiento del comunismo. Hoy en día en Rusia hay elecciones presidenciales, ¿sí? En un país donde el comunismo no. Capitalista ya. Lo Ajá. único que va a ser igual de China, que no ha podido con el dictador ese. Ay, Corea Sí, China, Corea, Cuba, del Norte, creo que es de la, que quiere quedarse en el poder, Maduro, bueno, también, sí. exacto, Vietnam del Norte también. Bueno, hay muchos países que están en este tipo de comunismo, que son más de todo militares que quieren estar en el poder, ¿sí? Bueno, entonces continuemos. Entonces dice, para algunos analistas, su inicio se ubica en la década del año 20, 1920, con el surgimiento de la Unión Soviética y el posterior crecimiento de su poder militar y político. Sin embargo, la mayoría de la literatura universal define como fecha de inicio del enfrentamiento del año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, bueno, listo. Entonces, ¿qué dice acá? La Guerra Fría fue un enfrentamiento indirecto que se produjo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el periodo de 1941 y 1991. Nunca existió un combate directo entre las partes enfrentadas. El enfrentamiento se produjo a través de terceros y en conflictos por fuera de sus territorios. Usted vio, Estados Unidos apoyaba con armamento, estuvo en la guerra de Vietnam, hacía golpes de Estado a varios países, ayudando a esas personas o por medio de las agencias como la CIA. Lo mismo Sí, hacía, también con el plan Marshall. exacto, lo mismo hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética por medio de Cuba, las guerrillas, la guerrilla nace de esto, de la Unión Soviética para atacar por medio del socialismo los países capitalistas, en especial en América, para poder debilitar el poder capitalista de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí es donde nace la filosofía guerrillera, ¿sí? Después por este suceso de la Unión Soviética, de debilitar el capitalismo, pero pues usted vio que con el tiempo el comunismo empezó a debilitarse y casi se acaba. Hoy volvió otra vez, en este tiempo volvió a fortalecerse, ¿sí? Pero ya estaba
en el tiempo de Margaret Thatcher y el señor Kennedy, Roger Kennedy, el capitalismo estaba muy fortalecido a nivel mundial, ¿listo? Fue un conflicto ideológico, capitalismo y comunismo, de lo que te decía. Cada una de las partes intentó detener el avance del enemigo y realizaron alianzas con naciones que compartirían sus mismos modelos. Y la KGB hizo lo mismo. La KGB, que era la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, también hacía esto. Debilitaba varios países, mataban supuestamente a políticos, ¿sí? Presidentes, derrocaban o contribuían con dinero, ¿sí? Entonces dice aquí, de ahí nace la carrera nuclear, desarrollar armas cada vez más letales, ¿sí? Bueno. Perdón, también fue un conflicto, perdón, me faltó leer esto. También fue un conflicto militar, pues cada parte enfrentaba desarrollo de nuevo armamento para superar al enemigo. De ahí nace la carrera nuclear, ¿sí? En el marco del conflicto desarrolló la llamada carrera espacial. Usted lo vio en el video, que si este señor ruso, los rusos o la Unión Soviética mandaron una persona a la Luna, perdón, al espacio, Estados Unidos los mandó a la Luna. Y así fue así los satélites. Si la Unión Soviética mandaba un satélite, Estados Unidos mandaba también, y así se la pasaron, ¿sí? Entonces mire que aquí lo dice, con el ánimo de superar al otro, cada nación desarrolla programas espaciales como satélites e incluso la llegada del hombre a la Luna. Bueno. Entonces dice, uno de los principales símbolos de la Guerra Fría fue el muro de Berlín, ya lo hemos tocado, luego de la división al que fue sometido el territorio alemán. El muro fue construido como una frontera física entre la zona capitalista y la zona comunista, cada una bajo el control de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerda que el muro se creó con el fin de que el comunismo, la gente de la Unión Soviética, no se volviera a pasar para el capitalismo, o sea, para, exacto, los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que es la que tenía allá la parte occidental de la Alemania. Entonces, primero hacían controles de los pasaportes, pero la gente se escapaba de la Unión Soviética, del comunismo. Entonces, crearon ese muro con el fin de que no se pasara de la Unión Soviética a las personas al capitalismo, a Estados Unidos, que era la principal. Vamos a mirar este video, que es de este señor Luisito, que es, para que miras que el muro que dividió un país entero. ¿Cómo, Mateo? Sí, ese es Luisito Comunica, es que se llama, me parece. Exacto. Eso vamos a mirar un momentico, listo. De aquí no vamos a hacer preguntas, solamente vamos a mirarlo y si algo que quieras compartir, listo. Listo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Las personas, para pasar de un lado al otro del muro ilegalmente, se metían en maletas de uso personal. Se pone a pensar en lo ingeniosas que pueden ser las personas cuando se encuentran en un punto de desesperación. Ocasión nos encontramos en Berlín. Berlín, oh bellas tierras alemanas. Súper feliz, súper emocionado de poder estar caminando en las calles de esta ciudad. Una ciudad tan llena de historia que estuvo dividida por décadas, en la que no se puede caminar más de unos pasos sin escuchar una fascinante historia sobre su pasado y que ha conseguido en pocos años levantarse para conseguir ser una de las ciudades
ciudades más fascinantes que al menos yo he visitado. Hoy planeo que caminemos por sus calles, que aprendamos un poco sobre su pasado, sobre su actualidad y que hablemos, por supuesto, sobre una de las cosas que tristemente la caracteriza, el muro de Berlín. Me parece fascinante que hasta la fecha, después de casi 30 años de su caída, en diferentes partes de la ciudad nos podemos encontrar con restos de este muro que dividió la ciudad en dos durante 28 años. En este preciso instante nos encontramos en Potsdamer Platz, que es uno de los puntos principales de todo Berlín. Hoy en día se caracteriza por los impresionantes edificios que la rodean y porque es, a mi parecer, un punto que muestra cómo es que esta ciudad consiguió levantarse desde prácticamente las cenizas. Dato curioso de esta plaza, ¿sabían que aquí fue instalado el primer semáforo de toda Europa? Está bueno, ¿no? Yo cuando me lo contaron no me lo creía, estaba flipando. Esto fue en el año de 1924. Vaya, una guerra mundial sucedió después de eso, por supuesto que no sobrevivió, pero se cuenta con una réplica de cómo solía verse. Vaya que era masivo, vaya que era prominente. No sé si soy el único al que este dato le está pareciendo simplemente fascinante. Pues bueno, hablemos un poco sobre lo que fue el muro de Berlín. No sé si todos aquí conozcan la historia, intentaré abarcarla a grandes rasgos. Después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente dividida. La ciudad de Berlín quedó dividida en 4 sectores. Estos eran el soviético, el estadounidense, francés e inglés. Esto, con el paso de los años, se resumió en que la ciudad era dividida en la parte oriental ocupada por los comunistas y la parte occidental ocupada por los capitalistas. Al haber florecido tanto la parte occidental, al haber crecido tanto económicamente, para el año de 1961 se sumaban más de 3 millones de personas que decidieron irse hacia la parte capitalista buscando mejores oportunidades y un nivel de vida superior. Obviamente la parte comunista, la parte de los soviéticos llegó a sentirse intimidada. Toda la gente le estaba dando la espalda, se estaban yendo para el otro lado. Así que en la noche del 12 de agosto de 1961, el lado comunista decidió tomar a todo el país por sorpresa y construyeron una barda provisional que estaba lista de la noche a la mañana. ¿Se imaginan eso? Una noche aleatoria, cualquiera decidieron, ¿saben qué? Vamos a dividir a esta ciudad en 2 partes. A partir de mañana va a existir una frontera física visible que la va a dividir en 2 partes. Esta frontera en su principio estaba hecha de alambre. Todos los medios de transporte fueron interrumpidos. De la nada la gente ya no podía pasar de un lado a otro. Y en los días siguientes la frontera marcada con alambres empezó a ser construida como un muro como tal. ¿Se imaginan eso? Que tu abuelita vive en el otro lado de la ciudad y de un día para otro te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes ir a visitar a tu abuelita, ya no puedes ver a tu amigo que vive del otro lado, ya no puedes pasar a mi lado de la ciudad porque este lado me pertenece. Hay un choque de ideologías muy fuerte, hay un choque de economía y tú, persona que vives en la parte oriental, ya no puedes visitar la parte occidental. Wow, de verdad que siempre escuchar esta historia, contar esta historia me impacta. Lo peor es que esto duró muchísimo tiempo. Hasta 1989 fue que al fin se derrumbó el muro. Para pasar hacia el otro lado de la ciudad tenías que atravesar la denominada Franja de la Muerte, que era un foso en el que no sabías con qué te podías encontrar. Tal vez había minas que mientras ibas caminando, boom, explotaban, te desaparecían del planeta. Tal vez te encontrabas con algún guardia que estaba cuidando la zona en compañía de un perro. Tal vez alguien a lo lejos te disparaba para que no pudieras llegar al otro lado. Me parece algo muy especial el poder hoy en día hacer esto
pasar de un lado al otro del muro sin tener el riesgo de que alguien me quiera matar por únicamente buscar desplazarme libremente. Bueno, esa es la historia contada a muy grandes rasgos. Sigamos caminando por estas calles a ver con qué más nos encontramos. Durante los 28 años que el muro estuvo levantado, existieron 8 puntos de control por los cuales personas diplomáticas o con algún tipo de visado podían pasar de un lado a otro. Uno de los puntos más simbólicos hasta la fecha, Checkpoint Charlie. Esto que estamos viendo es una representación de cómo se veía este punto de control. La razón por la cual es uno de los más representativos y fue uno donde se vivía la mayor tensión es porque aquí estaban a solo metros de distancia las fuerzas estadounidenses de las fuerzas soviéticas. Era un tema muy sensible porque si algún soldado estadounidense llegaba a pasarse a territorio soviético o viceversa, podía desatarse algo terrible, llegando inclusive a ocasionar una tercera guerra mundial. Justo a un costado de Checkpoint Charlie está este museo en el cual se cuentan historias de personas que lograron escapar o que intentaron escapar pasándose ilegalmente de un lado de la ciudad a otro. Tienes que pagar 5 euros para tomar fotos y grabar, los cuales por supuesto que pagué para poder compartir lo que vi ahí adentro con ustedes. Desde personas que pasaban de un lado a otro con un sistema similar a una tirolesa, hasta personas que cavaban túneles para pasar por abajo, personas que se escondían en rincones muy pequeños de automóviles, en maletas. Se pone a pensar en lo ingeniosas que pueden ser las personas cuando se encuentran en un punto de desesperación. Este punto de control recibió el nombre de Charlie porque representaba la letra C en el abecedario. Estaban ordenados como punto de control A, B, C, D, E, F. Pero como la señal de radio no era óptima, no podían arriesgarse a que la persona que estuviera escuchando confundiera B con C. Entonces atribuían palabras a cada uno de los puntos. Por ejemplo, estaba para la letra A el Checkpoint Alpha, para la letra B el Checkpoint Bravo, la letra C era Checkpoint Charlie y así consecutivamente. ¿Qué tal, Otro pedazo del muro por aquí. Este letrero de aquí no sé si sea original o si sea una recreación, pero nos da una excelente idea de cómo es que se solía ver. Observemos este panorama, gente paseando, gente tomando fotografías. Ahora imaginémoslo así como está, con el punto de control, con el letrero, con las banderas, pero rodeado de soldados con armas y tanques de guerra. Gran diferencia, ¿no? Que llama mucho mi atención al estar caminando por las calles de esta ciudad es que por doquier te vas encontrando con recuerdos que a propósito la gente ha ido dejando de la guerra. En muchos edificios se ven marcas que balas de metralletas han dejado. En construcciones restauradas dejan estatuas que fueron destruidas por algún ataque. Esto con la intención de que las guerras no se olviden, que las nuevas generaciones no pasen por alto el dolor que puede dejar una guerra, toda la tragedia y que a final de cuentas la guerra no soluciona mucho. Recordemos que Alemania fue uno de los países que provocó la Segunda Guerra Mundial e irónicamente fue uno de los que más perdió con ella. Yo lo veo como un recordatorio de que la guerra a largo plazo solamente empeora las cosas y siempre existirá una mejor manera de solucionar los problemas. Hemos llegado ahora a un lugar conocido como la topografía del terror. Justo aquí podemos encontrar fragmentos reales que jamás fueron quitados. Miren esto, qué impresionante. Como les decía, en muchas partes de Berlín tú puedes encontrar pedazos del muro. La mayoría de ellas han sido recolocadas ahí, pero existen también pedazos del muro que jamás se quitaron, como lo es
este de aquí. Los cimientos que estamos viendo son los cimientos originales. Muy, muy impactante poder ver restos reales de los cimientos del muro que dividió una ciudad. Justo ahorita me tomé una foto con esta fuente, la fuente de Neptuno, y me puse a pensar que de cierta manera esto es un privilegio. Les cuento, el hecho de que la fuente de Neptuno esté aquí en la intemperie también es una consecuencia del muro de Berlín. De verdad, wow, muchísimas de las cosas que se ven por esta ciudad son una consecuencia de la guerra del muro. Esta fuente estaba adentro del Palacio Real. El Palacio Real estaba situado en el lado comunista. Por supuesto que la ideología comunista no iba a permitir que hubiera un palacio real con estatuas súper costosas. Entonces destruyeron por completo el Palacio Real y trajeron a la fuente de Neptuno, que era una de las cosas más bonitas dentro del palacio, a una plaza cualquiera para que todo el pueblo pudiera contemplarla. Así concluimos este paseo por las calles de Berlín, que a mí, la verdad, me ha dejado con el siguiente pensamiento. Me parece increíble cómo es que teniendo conocimiento de estos sucesos y teniendo acceso a estos momentos del pasado, se siguen provocando guerras y marcando tan firmemente fronteras. Parece ser que muchas veces los que están a cargo de tomar esas decisiones tan importantes que pueden afectar a masas tan grandes, por lo que menos suelen ver es por el bienestar común de la población. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Con qué pensamiento los deja? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Auf Wiedersehen, Pimpollo. Espero haberlo dicho correctamente. Bueno, ¿quieres compartir algo, Mateo, sobre el video que vimos? No, pues ahí ¡Wow! ¿Cómo? es bueno pues tener ahí, pues que la gente vea cómo fueron las cosas pues con los museos y eso. Y Sí, pues que vean que esa guerra pues fue una de las que dejó una gran marca como tal a ese país, sí. y que sepan pues qué consecuencias llevaría una tercera guerra mundial con ese museo y con todo lo que muestran ahí. No, y la forma como las personas pasaban, lo Y que, también era como muy ingenioso, sí. sí. Y mira que yo siempre lo he dicho que el comunismo no genera eh, recursos como el capitalismo. Mire que la gente se pasaba era por eso, porque les iba a ir mejor y de No, todo. por Había el libertad. lado, el lado del socialismo, el comunismo, todo Ujú. eso. Si entonces el comunismo siempre va a generar pobreza, ¿sí? Entonces por eso, es más, Putin dice que él no volvería a Comunismo, Rusia comunista, ¿no? Eso retrocede en el tiempo. no, claro. Entonces mire que Rusia es un país capitalista, entonces pues todavía tiene su filosofía comunista, pero en sí es capitalista, ¿sí? Entonces, el capitalismo es el que va a generar como más recursos, va a generar libertad, todas estas cosas que pues, estaba buscando las personas en ese tiempo, pasándose de la Alemania oriental a la Alemania occidental, ¿listo? Bueno, correcto, muy bien. Ahora sí seguimos. Entonces dice, para contrarrestar el avance del modelo ideológico opuesto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética financiaron planes, dictaduras o revoluciones en otras naciones, lo dijimos, ¿cierto? Estados Unidos apoyó dictaduras en América como la de Pinochet en Chile y el gobierno colombiano contra movimientos guerrilleros, de lo que te decía. Bueno, me escapó lo de Chile, ¿sí?
La Unión Soviética respaldó revoluciones comunistas como la cubana y movimientos guerrilleros en América Latina, ¿sí? En la parte de la Unión Soviética. La guerrilla nació fue por esto, en Cuba, en donde nació, pero se extendió a varias regiones de América, ¿sí? Por medio de la Unión Soviética. El comunismo. Estos enfrentamientos no fueron directos, sino que se llevan a cabo a través de terceros. El punto más cercano a un ataque directo fue durante la crisis de los misiles, eso ya lo habíamos dicho. ¿Y qué fue la crisis de los misiles? Bueno, pues dice, luego de la Revolución Cubana se impuso el régimen comunista en la isla, por lo cual esta encontró apoyo político en la Unión Soviética. La Unión Soviética instaló rampas para misiles en la isla, generando una amenaza directa hacia los norteamericanos. La respuesta norteamericana fue el envío de buques militares a rodear la isla, amenazando así a los soviéticos. La comunicación directa entre los presidentes norteamericanos y soviéticos permitió el retiro de ambas naciones de la isla, eliminando así la amenaza de un enfrentamiento militar que puso significar el inicio de una nueva guerra mundial. ¿Listo? En la década de los 80 se vislumbró el fin de la Guerra Fría. En 1989 el muro de Berlín cayó debido a la iniciativa de los propios alemanes, cansados de la división. En el 91 el modelo económico y político de la Unión Soviética colapsó, llevando a su desintegración en 15 repúblicas independientes, incluida Rusia, ahí donde toman el modelo capitalista. La Guerra Fría es un evento del siglo XX que ilustra notablemente el comportamiento geopolítico de los Estados Unidos. Las naciones internacionales de las potencias se basaron en las características territoriales de otras naciones. Estados Unidos proporcionó ayuda a las naciones europeas para su reconstrucción posguerra como estrategia para contener el comunismo. La Unión Soviética apoyó a Cuba debido a su cercanía con el territorio estadounidense. Tras el fin de la Guerra Fría, el orden internacional se reconfiguró y Estados Unidos emergió como la principal potencia militar y política, transformando el mundo en un sistema bipolar a uno unipolar. O sea, ya Estados Unidos como el más fuerte, ¿sí? Bueno. Y había quedado con todo el poder. Sí, correcto. Y junto con la creación de la OTAN. Sí, que la OTAN es un país, es un tratado mundial, tratado de las naciones del Atlántico Norte, que cualquier invasión de algún país sobre de estas uniones iba a haber guerra, ¿sí? Eso es lo que pasa hoy en día. Mira que Rusia no permite que Ucrania se meta con la OTAN. Rusia dice que si se meten con la OTAN, entonces hay una guerra. ¿Sí? Y Rusia no se ha metido con la OTAN por este sistema, ¿sí? Porque llega a convertirse la Ucrania en el tratado de la OTAN, entonces va a generar un conflicto de guerra. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí. En la próxima clase vamos a ver el orden internacional. Vamos a ver qué pasó con Estados Unidos. Recuerda que Rusia pues se volvió a fortalecer porque Estados Unidos se debilitó, en especial digámoslo, en el 2008 con la crisis mundial. Exacto. Hubo un golpe muy fuerte a Estados Unidos en la economía, en la cual se debilitó, hubo una recesión económica a nivel mundial y la más afectada fue Estados Unidos, pero esto generó que Rusia y China se fortalecieran, ¿sí? Se fortalecieran económicamente y militar. Eso lo vamos a ver pues en la próxima clase, para que dejemos ahí, ¿sí? Listo, profe. ¿Sí? Bueno, yo desconecté esto. Espérate. Listo. Entonces, bueno, entonces, no sé, Mateo, ¿alguna inquietud con el tema de hoy?
qué te interesó o qué te llamó la atención? No, pues básicamente fue bueno ver lo de la Segunda Guerra Mundial, lo de cómo ¿Cierto? terminó el conflicto y pues la implementación de ese nuevo gobierno, por así decirlo, por esa corriente. Correcto, sí. Eh, Ahí donde pues empezó pues todo, ahí es donde empezó el nuevo orden económico y político y militar con la, cuando terminó pues la Segunda Guerra Mundial y terminó la Guerra Fría, ahí donde empezó todo, pues ya como Estados Unidos como fuerte, pero ya después hubo un debilitamiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver el miércoles. Vamos a Ah, ver qué pasó con Estados Unidos, por qué se debilitó. Tengan en cuenta que ese debilitamiento empieza por que dice, no, llévese a crédito y después lo paga. ellos le daban a crédito a cualquier persona sin hacer el estudio de crediticio. Entonces, claro, Eh, los bancos y toda la gente, como no tenía cómo pagar, el banco también cayó. no, y los bancos venden sus carteras a otros bancos. Eso también debilitó a los sistemas financieros. Vamos dentro de 8 días, ves que entonces el miércoles miramos eso. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, entonces dejemos hasta ahí, Mateo. De todo, muchas gracias. Te comparto el video, si Bueno, no mañana. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, Bueno, quedamos profe. así, pues. Bueno, igualmente Bueno, que descanses y nos saludos. vemos el miércoles. Bueno, pues chao. Chao.